name is Zaira Rojas. And my name is Camila Sierra. We are going to explain you the microeconomic theory. Nuestro objetivo general es determinar la importancia que tiene la aplicación de la teoría del consumidor y del productor a una teoría financiera, en donde se valoran las diferentes variables que intervienen en el constante movimiento que se genera en las acciones y en la compañía, teniendo como base el perfil de un inversionista promedio, bajo la perspectiva microeconómica. Como objetivos específicos tenemos en primer lugar analizar las diferentes variables en las que se relacionan las acciones con respecto al mercado en el que se especializa. En segundo lugar tenemos que identificar las diferentes componentes que hacen posible la aplicación de la teoría del consumidor y del productor en una teoría financiera. En tercer lugar tenemos que interpretar los diferentes puntos en que se dará la aplicación de la teoría del consumidor. Como cuarto objetivo específico tenemos consultar los diferentes movimientos que se presentan en la empresa Apple Inc. en cuanto a su producción. Como quinto objetivo tenemos que identificar la interacción de los costos, el presupuesto, el rendimiento de la compañía mediante unos supuestos planteados. Y como sexto y último objetivo específico tenemos analizar mediante el Max Center que queda en la zona T de Bogotá la aplicación de la teoría del productor. Para entender todo esto acerca de la teoría del productor tenemos que tener la base de que en la microeconomía uno de los conceptos más importantes es esta, la teoría del consumidor, ya que toma los consumidores como agentes económicos y analiza el comportamiento de estos. La que se utiliza con mayor frecuencia está bajo la perspectiva de la economía neoclásica. Con ello, se puede resaltar el hecho de que la economía neoclásica es aquella que propone que el valor de los bienes se lo dan los consumidores dependiendo a la satisfacción que estos mismos le generen, en donde se tienen en cuenta los orígenes de este movimiento que se remonta a la década de 1870. Todo esto teniendo en cuenta que los orígenes de este movimiento se remontan a las ideas de los economistas marginalistas, los cuales buscaban una economía más rigurosa, enfocado en objetivos matemáticos y buscando dejar de lado de cualquier determinante o paradigma histórico que tuviera un enfoque como más riguroso a las elecciones de diferentes alternativas, tales como que los cambios marginales fueran tomados como un objeto de cálculo y que hubiera un equilibrio en general. La neoclásica se basa en tres supuestos básicos con respecto al comportamiento del consumidor, ya sean a una persona o a una empresa, en donde como en primer lugar ambos deben ser racionales, en segundo lugar la empresa y las personas buscan maximizar su satisfacción o utilidad cuando venden o consumen bienes o servicios, y por último las personas y empresas actúan de manera independiente, basados en información completa y relevante. Hay varias diferencias en cuanto al análisis que se hace en la teoría del valor, la formación de los precios y la distribución de la renta con respecto a la economía clásica. Con ello, la teoría del valor propuesta con los clásicos expone que el valor de los bienes y servicios se determinaban por el coste de los factores diferentes a los que exponen los neoclásicos, en donde dicen que el valor se determina por la utilidad que dan a los consumidores y con ello influye si hay una escasez de algún bien y este genera un mayor valor. Por otro lado, con respecto a la formación de los precios y distribución de la renta, se crea que los ingresos de los factores de producción estaban ya determinados por un proceso histórico. Con la llegada de los neoclásicos esto cambió, ya que ellos expusieron que la oferta y la demanda de dichos factores son los que determinaban los precios, generando así el equilibrio en el mercado con dichos factores, con los cuales determinaban la renta y la distribución de los agentes económicos que se harán dueños de los factores. Esto se da por medio de la organización de dichas cestas de bienes disponibles, desde la que genera una mayor satisfacción hasta la que genere una menor satisfacción. Para una mayor claridad, se expone que las preferencias del consumidor se pueden representar mediante una relación binaria, mayor que o igual que. Es la relación existente entre dos elementos, A y B, de dos conjuntos A mayúscula y B mayúscula, que hay sobre el conjunto de cestas disponibles, sean A, ZY y B, XW, dos cestas de bienes.
La relación de preferencia que se va a ver entre estas, donde B es mayor o igual a A, entonces B es preferible o indiferente a A. La relación de preferencias estricta es, digamos, cuando B es mayor que A y B es preferida que A. O por el contrario, cuando B es mayor que A o igual, pero no A es mayor o igual que B. Y por último tenemos la relación de indiferencia, en donde B es igual a A, es decir que B es indiferente a A. Dentro de estos bienes encontramos diferentes clasificaciones, las cuales son, en primer lugar, los sustitutivos perfectos, que son aquellos bienes que satisfacen las necesidades parecido al otro, generando así que puedan ser sustituidos por el consumidor o por el individuo, todo ello en función del precio. Como segundo, tenemos los complementarios perfectos, los cuales son aquellos bienes que para poder satisfacer la necesidad del consumidor, uno depende del otro. Entonces, es decir que dependen entre sí para poder generar un nivel de bienestar óptimo alto. Y en tercer lugar tenemos a los normales, los cuales son aquellos bienes que se dan en aquel escenario en el que aumentan los ingresos del consumidor y generan que haya un aumento en la cantidad del bien. Otro aspecto importante o de gran relevancia que podemos resaltar son las curvas de indiferencia. Entonces, ellas contienen un determinado nivel de satisfacción que dan ciertas cestas de consumo y estas se identifican por, primero, cualquier cesta se encuentra en una curva de indiferencia. Segundo, las curvas no se pueden cortar. Y tercero, por medio de ellas se construyen curvas de demanda del consumidor. De la misma forma se pueden formar los mapas de curvas de indiferencia, en donde es el conjunto de curvas de indiferencia las cuales describen las preferencias de una persona en relación con las cestas de bienes posibles con respecto al consumidor. Por otro lado tenemos la utilidad del consumidor, el cual hace referencia como al margen o a la medida de satisfacción que una persona alcanza cuando consume un bien o servicio. De allí la relación con el concepto de utilidad marginal, en donde mientras va aumentando el consumo de un bien X, la utilidad otorgada por el consumidor de cada uno de estos bienes adicionales va disminuyendo. No es necesario dar ejemplos estrictamente económicos para entender esta teoría. Se pueden dar con ejemplos de la vida cotidiana, los cuales se pueden observar muchos de estos. Entonces, un ejemplo muy simple para explicar esta teoría es, no sé, cuando alguien tiene hambre. Entonces, él busca satisfacer su necesidad comiendo, sin embargo, si come en exceso, obviamente pues se va a llegar a un tope donde ya no va a querer recibir más comida. Esto va a hacer que disminuya su satisfacción, haciendo que la utilidad sea cada vez menor. La restricción presupuestaria se puede definir como cierta cantidad de dinero que dispone un consumidor, el cual puede gastar o invertir para su consumo, en donde su renta puede ser quincenal, mensual o anual. Con dicha cantidad, el consumidor debe decidir en qué se lo va a consumir. Para poder generar el cálculo de la restricción, se debe conocer el ingreso del consumidor y los precios de los bienes que se quieren adquirir. Cuando se conoce cuánto está dispuesto a disponer el consumidor en la adquisición de algún bien, se puede calcular o conocer cuál es el tope en el que el individuo lo puede hacer. Este puede variar dependiendo de si se genera algún incremento en los ingresos del consumidor y cómo varían los precios del mismo. Una de las herramientas que se usan para la construcción de la teoría del consumidor es la curva de Engel. Esta es la encargada de mostrar las diferentes variaciones de la demanda de un bien ante un cambio en el ingreso. Entonces, mientras los precios de los bienes se mantienen constantes, hay dos tipos de bienes que se pueden referir en estas curvas, los cuales son los bienes normales, los cuales son aquellos que tienen la pendiente positiva debido a que hubo un incremento tanto en el ingreso como en la demanda, y de este bien, siendo ambas proporcionales.
Por otro lado se encuentran los bienes inferiores, los cuales pues son lo contrario de los bienes normales, que tienen la pendiente negativa debido a que cuando aumenta el ingreso las cantidades de demanda disminuyen, prefiriendo generalmente otro bien, generando que la demanda baje hasta ser un bien inferior. También se deben tener en cuenta las variaciones porcentuales, puesto que estas son de gran importancia, ya que estas se utilizan para describir la relación entre un valor pasado y uno actual. Ello se presenta en términos de valores pasados, ya que esto se utiliza con el fin de saber el valor pasado para de esta manera poder utilizarlo ya sea tanto en el precio como en el ingreso y así poder calcular la elasticidad. La elasticidad es un concepto en el que se centra la microeconomía, puesto que es aquel comportamiento de la demanda, oferta e ingresos con respecto a los bienes o servicios. La elasticidad hace referencia a la cantidad de demanda con respecto a la variación del precio del bien que se esté usando, en donde a través del dato se conoce la sensibilidad que posee el consumidor con respecto al precio del bien. Los factores que ayudan a determinar la elasticidad del precio son la existencia o no de un bien sustituto, la importancia que este bien tiene dentro de la canasta del consumidor y el tiempo que dispone el consumidor para ajustar el ritmo de las compras. Por otro lado, encontramos la utilidad total, la cual corresponde o hace referencia a la satisfacción total que obtiene un individuo por el consumo de cierta cantidad de bienes. Esta curva tiene un comportamiento ascendente hasta que llega a su punto máximo o punto de saturación, en el que a partir de allí se empieza a decaer. Esto se debe a que siempre el consumidor va a llegar a un punto en el que no quiere más un bien o que simplemente lo satisfaga de una mejor manera. Además de esto, se le puede agregar la utilidad marginal, la cual es la que representa la utilidad que se obtiene por el consumo de una unidad adicional de un bien. Generalmente siempre hay buenas cantidades o proporciones de utilidades marginales, que son lo que aportan al consumidor. Sin embargo, siempre llega a cierto punto en el que empieza a ser considerado como prejuicio y se empieza a generar como una insatisfacción. También tiene que tenerse en cuenta que, centrándose en la teoría financiera, se resalta que esta se centra en aspectos que son ya casi propios de la teoría como tal, como el tema de riesgo y de la diversificación. Esta teoría está formada por un conjunto de modelos normativos que buscan traslados a la realidad, en donde su preocupación principal es dar una explicación a la formación de los precios de los activos financieros y la forma de cubrirse en los diferentes riesgos o campos, así tomando como referencia un portafolio de activos financieros dentro de la competitividad que se representa en los mercados. La teoría económica que estos utilizan se basa bajo la aplicación y extensión de los diferentes conceptos macroeconómicos de equilibrio y la metodología de investigación en la economía neoclásica. Por otro lado tenemos la teoría del productor, la cual va de la mano con la teoría del consumidor, ya que estas son de gran importancia para la microeconomía, centrándose en las variables como la preferencia, la demanda y la conducta de los consumidores. Todo ello bajo supuestos que se centran en analizar la oferta y la conducta de los productores, teniendo como base que la producción se puede describir o definir como la capacidad de generar una utilidad o una satisfacción, ya sea mediante un producto, un bien económico o un servicio, a través de diferentes métodos de producción a los cuales se atribuye la creación y el proceso de los bienes. La empresa juega un papel fundamental, ya que es la encargada de tomar las diferentes decisiones entre los diferentes factores o combinaciones que deben tener en cuanto a los factores de producción de los que se dispone, buscando que se maximice su beneficio. Los de producción son fundamentales para que se pueda aplicar esta teoría. Hay muchos factores de ellos. Está el factor tierra, que hace referencia a todos los recursos naturales que intervienen en el proceso de producción. También tenemos el capital monetario, que son todos aquellos bienes que se poseen, que son tangibles, tales como los edificios, el dinero y demás.
También encontramos el capital humano, el cual hace referencia al estudio o la educación que tiene un ser humano, ya que esto hace que muchas veces la producción sea mejor o también disminuya. A todos estos está el capital financiero, el cual es el dinero como tal que hace que una empresa se mantenga. Y por último encontramos el capital tecnológico, el cual es toda aquella tecnología que hace posible que la producción se mantenga. La función producción se puede definir como la combinación que hay entre los diferentes factores de producción para así poder combinarlos y poder generar un producto como tal. Esto con el fin de que en el momento de combinarlos se llegue a un fin mayor, para que de la misma manera haya una producción mayor. Los factores esenciales que transforman o que se utilizan son el capital, la tierra y el trabajo. De allí se puede sacar la función que hace como tal la teoría del productor, la cual se constituye de la siguiente manera. F describe la función de producción, K y L son las unidades de capital y trabajo, y Q son las cantidades específicas que se van a producir. Esta teoría se busca saber cómo el productor va a llevar el manejo de su empresa en cuanto a la variación en los costos. Entonces, el productor debe tener en cuenta cuáles serán sus costos de oportunidad en los cuales se va a basar para hacer su producción, en los cuales se van a encontrar los costos de utilidad y los costos de trabajo, en los cuales los llamaremos unidades de trabajos y unidades de capital, para poder producir y que esto le represente un costo mínimo al productor. Tener la maximización de la productividad se deben tener en cuenta tres situaciones. La primera es el beneficio, debe ser igual a los costos totales, entonces esto tiene un beneficio normal. Listo. El segundo es si el beneficio total es mayor al costo, entonces se tiene un beneficio extraordinario. Y el tercero es si el beneficio es menor que el costo total, entonces se tienen pérdidas. Un aspecto relevante es en esta teoría son las formas de producción en donde se pueden dar a corto y a largo plazo. Se puede considerar que a corto plazo es el periodo más posible alterar menos de los factores que intervienen en la producción. Por otro lado, el largo plazo se da en un periodo más corto de tiempo necesario para así alterar o intervenir en el proceso de producción, más específicamente en las cantidades donde todos los factores son utilizados. Así se pueden encontrar los factores variables y los factores fijos, en donde la variable es aquel que puede llegar a afectar el corto plazo, y pues el factor fijo no puede alterar en el corto plazo, resaltando que a largo plazo los factores pueden alterar el proceso de producción. La naturaleza financiera de estos costos consta de que su erogación debe ser recuperada, teniendo en cuenta que las erogaciones son las salidas de los recursos que tienen como objetivo adquirir bienes y servicios, materias primas, insumos, entre otros. La inversión que se hace en estos costos se recupera a través de la consideración que se tenga frente a la estructura del precio del consumidor final. We are going to talk about Apple Inc. and McDonald's Corporation. When talking about Apple, it referring to a multinational company created in 1976 by two American associates, Stephen Jobs and Stephen Watkins, where their activity sector is focused on computer producers such as computer centers, components, or computer programs. It should be noted that this share is listed on NASDAQ. It is a National Association of Securities Delegates and Portsmouth Covenant. This is the largest electronic automatic stock exchange in the United States. This medium is responsible for executing stock operations using computers, where sales and budgets of their shares are common electronic shares. McDonald's is a chain of fast food restaurants
and they are recognized for their hamburgers, their free soft drinks, among others. They are focused on the sale of these food products and are the largest franchise that remain in the world. Besides, McDonald's shares are listed in the New York Stock Exchange. This stock market is considered the largest stock exchange based on the different shares of the world. Previously, it was a private organization. It was until 2005 that this entity became public. The parent company of this stock exchange is called New York SE Euronext. The method they use is based on electronic systems. However, the floor operation continue to establish and negotiate their prices. Teniendo en cuenta lo anterior, daremos paso a la interpretación de las curvas de oferta y demanda, en el cual me centraré en la opción Apple Inc., donde me centraré en la curva 1 con un 95% de confianza y un 5% de error. Se identifica que teniendo como base los datos arrojados por la regresión, teniendo como base verificable 6 observaciones, se establece que el nivel de correlación entre el precio y la cantidad de demanda de la curva 1 en la acción Apple es de 0,96, lo que quiere decir que bajo el grado de correspondencias en las variables. Debido a esto, la cantidad máxima de la curva es de 22.325.853,87 y el grado de inclinación es de menos 1,58 en función del precio. En la curva de la oferta, como podemos observar, se evidencia en la curva 3 que se cruza con la curva 2 y la curva de la oferta 2 y la curva de la oferta 4, y esto se debe a que hubo un desplazamiento hacia la derecha, pero esto fue muy corto y llevó a que su correlación entre las variables fueran de 0,94 con unas cantidades mínimas y de menos 2.615.112,13 y con una inclinación de 1,42 en función del precio. Y en los puntos de equilibrio, como los podemos ver a continuación, teniendo en cuenta las ecuaciones que se mostrarán en la pantalla, la demanda que fueron halladas mediante la regresión en los puntos de intersección y las variables x1. Obtenemos los puntos de equilibrio, que son los puntos en los cuales la oferta y la demanda se encuentran dentro de las curvas, al ser 8 curvas de demanda y 8 curvas de oferta, y entre ellas se encuentran como se muestra en la gráfica, que se obtienen 64 puntos de equilibrio. La demanda y oferta de McDonald's, principalmente en lo que es respecta a la demanda, tomando como referencia las diferentes variables en cuanto al precio y las cantidades demandadas por parte de un inversionista promedio, con referencia a esta acción se arrojan diferentes datos, de los cuales se debe tener en cuenta que esto se hace a través de la regresión, en donde se arroja con un 95% de confianza y un 5% de margen de error. De esta manera se pueden hallar las cantidades máximas y su grado de inclinación, en donde en la demanda 1 se pueden arrojar los siguientes datos. La cantidad máxima fue de 49,57 y tiene un grado de inclinación de menos 0,28 y generando así un nivel de correlación de 0,87. A la oferta de esta acción en específico, de cómo se mueve, de cómo se interrelaciona con el mercado, específicamente en la oferta 2 se arroja que las cantidades mínimas de producción son de menos 53,76 a un grado de inclinación de 0,37 y con un nivel de correlación de 0,92. Esto se debe tener en cuenta que en la oferta son cantidades mínimas y en la demanda son cantidades máximas. En cuanto a los puntos de equilibrio, se debe tener en cuenta que cuando hay una intersección entre una curva de oferta y de demanda, es que en ese punto en específico hubo un nivel
de saturación completa, por así decirlo, puesto que tanto los niveles que se esperaban de demanda fueron cumplidos por la oferta. En este caso en específico se pueden observar que a través de 8 curvas de demanda y 8 curvas de oferta se generaron 64 puntos de equilibrio. A continuación presentaremos las preferencias, las cuales se dividen en 3 bienes, el bien A, B y C, donde el bien A es donde Apple tiene muchos reconocimientos en el mercado. Entre ellos se encuentran factores como que en el 2011 fue catalogada como la marca más valiosa, es considerada la empresa más innovadora y admirada del mundo, ocupa el segundo lugar de las empresas más grandes del mundo. En el bien B tenemos a McDonald's, que es considerada una de las mejores empresas para trabajar en América Latina, en donde a través de su empresa brinda diferentes becas a empleados destacados y también ha sido reconocida por esto. Y en el bien C tenemos a Samsung, que se le ha sido otorgado reconocimientos como al mejor diseño del año, mejor smartphone corporativo, mejor smartphone de todos y mejor televisión de 50 pulgadas. Teniendo como base el perfil de un inversionista promedio, se puede inferir que este va a preferir el bien A sobre el bien B, debido a que la expectativa que tiene acerca de este es mucho mayor que al otro, basándose en todos los reconocimientos que este tiene, dándole al inversionista un poco más de confianza y generando así que haya una mayor preferencia hacia este bien, puesto que con estas características aparentemente muestra una mayor rentabilidad que en el otro. A la vez, se puede observar cómo el inversionista puede llegar a preferir el bien C sobre el bien B, puesto que este tiene mayores reconocimientos a nivel mundial y su campo es mucho más amplio. Sin embargo, el inversionista preferirá más el bien A que el bien C, puesto que el bien A es más reconocido y la marca que este tiene en el mercado es mucho más importante y trascendente. Como podemos observar, en los bienes perfectamente sustitutos encontramos a Samsung y a Apple Inc., donde el uno puede ser reemplazado por el otro fácilmente, ya que en el mercado circulan de igual forma y estos son comparados porque tienen muchas similitudes en cuanto a su innovación y a diferentes reconocimientos en los que ambos tienen. Esto genera que el inversionista tenga cierta certeza de que cualquiera de estas acciones le generan beneficio y rentabilidad. Bienes perfectamente complementarios encontramos a Nike y a Apple, puesto que, como se muestra en la gráfica, estos bienes son perfectamente complementarios, ya que su rentabilidad depende una del otro, ya que ambas marcas se combinaron para sacar un nuevo producto, en donde el uno no puede funcionar sin el otro, generando así que tanto a la acción como de Apple y como de Nike haya una mayor rentabilidad o unos mayores ingresos. A continuación mostraremos la restricción del presupuesto mediante supuestos. En este momento explicaremos 2 supuestos. El primer supuesto, vamos a tomar a un inversionista con un ingreso de 800 millones de pesos colombianos, en el que se estima 30% de su ingreso a la compra de una acción en Apple Inc. y McDonald's Corporation. Con respecto a ello se establece que los precios son de 223,77 y 167,77 correspondientes pues a cada una de las acciones mencionadas anteriormente. Adicional a eso el inversionista va a destinar el 80% a la compra de Apple y lo restante a McDonald's. Como podemos observar en las tablas, se puede pues identificar que el ingreso del inversionista y cómo él reparte ese ingreso entre las dos acciones, teniendo en cuenta que era un 80% para Apple y un 20% para McDonald's, los puntos máximos en los cuales representa cuántas acciones él podría comprar renunciando a la otra parte de las acciones de la otra compañía, llegando así a los puntos de equilibrio, donde muestra el presupuesto por el cual él puede obtener las cantidades de equilibrio y con ellas las utilidades que se representan por medio de la curva de indiferencia que está apareciendo a continuación de cada restricción, las cuales pasan por los puntos de equilibrio. Segunda situación, tenemos un inversionista con un ingreso de 280 millones de pesos. Establece que el 33% de sus ingresos serán para la compra de acciones en Apple y McDonald's respectivamente.
en donde a unos precios de 223,77 y 167,77 destina el 40% a la compra de acciones en Apple y el 60% a las acciones de McDonald's. Analizando los datos arrojados en las tablas, respectivamente en la última restricción con 70 útiles, se evidencia que tuvo un aumento de su ingreso, lo cual fue la mayor rentabilidad que hubo en la gráfica, escogiendo así un 40% de la inversión a la acción de Apple y 60% a la acción de McDonald's. Teniendo en cuenta que los equilibrios de cada situación se pueden observar como la unión que hay entre estos, ya que hubo una disminución en el caso 3 del ingresos. Angel Curves, Apple Inc. The Angel Curve shows us how was the variation in the demand of the share before a change in the income in this case. The slope was positive since there was an increase in the income and in the same way an increase in the demand of the share. For all that, it can be concluded that it is a normal good, based on the fact that a good is an acquisition made in a marketplace, a price for it, and that directly or indirectly satisfies a need, which in this case for the investor is a need that the shares gives a profitability, and this can be seen in the graph when it goes upwards. McDonald's Corporation, based on the same situation posed when graphics the incoming on the quantities demand it can be observed. How is this represent in an ascendant and straight way, implying that the incomes and quantities are based direct in all moments, showing these goods can be classified as normal goods. En las curvas de demanda de Apple podemos observar, como lo mostramos acá en las tablas, teniendo en cuenta los ingresos mencionados anteriormente, donde el ingreso aumenta de igual forma que aumentan las cantidades de demanda, elevando así los máximos, teniendo en cuenta la clasificación de elasticidad para determinar si es sensible o no. Hablamos de sensibilidad cuando es mayor a 1 y hablamos de cuando no es sensible, es decir, cuando es inelástico, cuando es menor a 1 o igual a 0 ante el precio, como se muestran pues en las gráficas. Específicamente del punto A al B se puede observar que esta elasticidad ingreso-cantidad es elástico, ya que se muestra sensible al ingreso. Sin embargo, el precio se mantuvo constante, generando que no haya ninguna elasticidad precio-demanda. Del punto BC se puede observar que la elasticidad ingreso-cantidad es unitaria, ya que la variación porcentual de demanda es igual a la variación porcentual del ingreso. A pesar de esto, como el precio se mantuvo, no existió una elasticidad precio-demanda. En cuanto al punto CD, se puede analizar cómo la elasticidad ingreso-cantidad es inelástico, ya que es poco sensible al ingreso frente a la cantidad demandada. A pesar de esto, en el precio, como el precio se mantuvo constante, no hubo como una clasificación para esto. Bueno, en la utilidad total la dividimos en 3 etapas, como lo muestra aquí la gráfica, donde se puede observar durante la primera etapa de la producción un aumento, al igual que en las cantidades de X, generando así una mayor productividad. En la segunda etapa se llega al punto máximo y se genera que haya menor productividad y esta empiece a decaer, y ya por último en la tercera etapa vemos que la curva disminuye pero las cantidades siguen aumentando. Es ahí donde se conoce como la zona de ineficiencia técnica. Y en la utilidad marginal, al analizar los datos arrojados, se puede evidenciar como en un principio es un bien de más si está cumpliendo con el objetivo de satisfacer, pero a medida de que sigue avanzando llega hasta su punto máximo, en el que en este caso son 110 unidades, como lo podemos ver en la tabla,
de trabajo en donde debe parar o por lo contrario va a traer pérdidas en cuanto a su producción total. También podemos observar en la tabla que las unidades de capital son constantes. Las unidades de trabajo van de 0 a 130, la producción total va de 0 a 120 en la unidad de trabajo 100 y de 100 a 110 se mantiene constante, sin embargo de 120 a 130 decae. En la utilidad total tenemos que de 0 a 240 pues se mantiene creciendo, sin embargo de 220 hasta 175 decrece, y su utilidad marginal hasta el punto de trabajo de 110 es donde ya no tiene utilidad marginal, por lo tanto empieza a decaer en los siguientes puntos. Tools evaluating the producer theory through the Max Center. This is located at Zonate in Bogotá. Analyzing its different variables such as the budget and the cost, among others. A complete microeconomical analysis subject to assumptions which will be brought closer to reality, thus obtain a detailed report of the company. Para entender un poco más la teoría del productor tenemos la siguiente situación. En la compañía Apple posee un presupuesto de 700 millones de pesos para el Max Center que está ubicado en la zona T de la ciudad de Bogotá, para vender 1.500 artículos de Apple. Para ello se tiene establecido el costo de capital por unidad dependiendo del artículo, teniendo un promedio estimado de 1.780.000 y una unidad de trabajo que alcanza un costo promedio de 1.240.000 mensuales. Teniendo como base los datos arrojados en la situación anterior y teniendo en cuenta el presupuesto que fueron 700 millones de pesos en un costo promedio de capital de 1.240.000, se establece que se pueden generar unas cantidades máximas de 564.52 y unas cantidades mínimas de 393.26. Al establecer el 50% para el capital y el otro 50% para el trabajo, se establece que el presupuesto para cada uno sería de 350 millones de pesos. Se puede establecer que el trabajo se podría producir en unas cantidades máximas de 282,86 y por otro lado el capital se producirían en cantidades máximas 196,63, teniendo como base que los datos arrojados son cantidades que se deben tener en cuenta para la optimización de esta misma. Teniendo en cuenta la situación anterior, se puede observar que en los datos arrojados se puede analizar cómo al tener un presupuesto de 780 millones y unos costos de capital de 189.000, arroja que se pueden producir unas cantidades máximas de 129,03 y con el costo de trabajo de 124.000 se pueden producir unas 412,70 unidades. Relacionándolo así con el hecho de que el 50% va dirigido para el capital y el otro 50% va dirigido al trabajo.